Buenas tardes. Hoy tenemos a Jesús Ezquerra, profesor de filosofía. Y bueno, no hay nada que decir más allá de ver la sala y ver que estamos llenos de sus alumnos, ¿no? Podemos ver que es un maestro con mayúsculas, porque si no, no hubiera arrastrado a tanta gente. Yo estaba rebanándome los sesos, ¿no?, por cómo presentarlo, y lo bueno es que no me tiene que volver a dar clase, así que no voy a quedar como un pelota ni nada de esto, así que yo he de decir que es el mejor maestro que he tenido en la universidad. Me parece de un trabajo muy bueno hace, ¿no? Sus clases, es especialista en Hegel, en Spinoza, no es ninguna tontería, y nos ha enseñado que la lealtad y la traición están estrechamente unidas. Lealtad hacia él porque nos ha alimentado ese hambre que tenemos de entusiasmo, ¿no?, con ganas de estar entusiasmado, de ser discípulos, ¿no?, y una loa a la oralidad. Zubiri distingue entre tres tipos de saberes: discernir, definir y entender. Y yo creo que si podemos hablar de un saber con Jesús en sus clases, es el tercero. Nos ha animado a entender cómo funciona el mundo. Supera y conserva, superándolos, los otros dos. Nos ayuda a discernir una cosa de la otra, a definirlas claramente, pero sobre todo a entenderlas, a entender su porqué. Yo creo que esto nos lleva a recordar todas sus clases con una sonrisa de satisfacción, ¿no?, y de saber que hemos aprendido y que nos han servido de escaleras para subir e ir más allá, ¿no? ¿Por qué está conectado esto, esta lealtad, ¿no?, con la traición? Bueno, pues porque vamos precisamente más allá, porque sus clases son escaleras que nos ayudan. No creo que haya satisfacción mayor para un maestro como Jesús que esta peculiar traición, porque consiste en lanzarse a pensar por uno mismo. Había pensado en... yo leí un libro en su día de George Steiner, Lecciones de los Maestros, y a mí me recordaba a Jesús. Entonces quería traer aquí una cita. Los brujos tienen aprendices, los maestros tienen discípulos, y un ordinarius o profesor tendrá ayudantes. Este emparejamiento, pródigo en ocasiones para la parodia y el contrapunto, es inherente a la jerarquía académica, como lo es al laboratorio alquímico. Por donde hay un magíster, ronda un famulus. El término familiar, aclara Steiner, connota al mismo tiempo intimidad y servicio demoníaco. Y después, más adelante, sentencia: el maestro es un destacado ejemplo de lo carismático. Espero que os guste mucho y creo que recordaréis esta charla con esa sonrisa de satisfacción de la que hablaba. Muchas gracias por venir. Bueno, después de esto, ¿qué se puede decir, no? Sino lamentar el nivel, ¿no?, de una universidad, ¿verdad?, que precisamente por eso me aupa a mí a las alturas, ¿no?, a gente como yo. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por esas generosísimas e inmerecidísimas palabras. Y bueno, gracias también a los organizadores de estas jornadas, el colectivo de Filosofía y Letras José Martí. Felicidades de verdad, porque este tipo de jornadas son algo insólito en la universidad, por lo menos en la Universidad de Zaragoza, una universidad tan poco movilizada, ¿no? Mi charla, a tenor de las que he podido escuchar estos días, es una charla bastante intempestiva. Aunque la intempestividad, digamos, no me avergüenza, ¿no?, como filósofo. Yo creo que es el elemento de la filosofía, ¿no? Y si uno hace filosofía de verdad, se arriesga a ser intempestivo, ¿no?
Antes de empezar propiamente dicho con el tema que me gustaría trasladaros o comentaros, unas palabras acerca del título de las jornadas, ¿no? Organizando la resistencia. Y un poco es lo que ha motivado también mi charla, ¿no? Claro, esta fórmula, esta expresión, sugiere que eso de la resistencia es algo presupuesto, ¿eh? Ya sabemos qué es la resistencia, de lo que se trataría ahora es de organizarla, ¿no? Bueno, yo voy a ir un poco a contracorriente, voy a ser intempestivo y me voy a preguntar justamente qué es eso de la resistencia. Voy a hacer algunas reflexiones muy provisionales, completamente provisionales, son solo tentativas, probablemente inadecuadas, acerca de qué sea eso de la resistencia, qué conceptos debemos tener en cuenta a la hora de manejar esa idea, ¿no? Y además, lo de organizar la resistencia, bueno, a mí me sugería inmediatamente cuando leí esta convocatoria, organizar el pesimismo, ese imperativo benjaminiano, ¿no? Yo creo que al organizar la resistencia, sea eso lo que sea, ya veremos, no debemos olvidarnos de ese imperativo benjaminiano, organizar el pesimismo. Bueno, ¿a qué pesimismo se refiere Benjamin? Bueno, el pesimismo de Benjamin es justamente una oposición radical a ese optimismo de una izquierda que consideraba imparable la victoria final del proletariado, ¿no? Fundada ese optimismo en una historiografía ilustrada, Voltaire, Gibbon, Condorcet, que anestesiaba ese optimismo, anestesiaba las fuerzas progresistas, Bueno, es una época en la que escribía Benjamin, entre guerras, ¿no? Esa anestesia, esa parálisis fue, y yo creo que sigue siendo, el principal aliado del fascismo. Por lo tanto, organizar el pesimismo, en este sentido, tal como lo leo yo, a lo mejor equivocadamente, de Benjamin, organizar el pesimismo es, en primer y fundamental lugar, ser conscientes de que en cualquier momento podemos ser derrotados. Toda estrategia política de izquierdas, a mi juicio, tiene que partir de este presupuesto. Si alguna lección nos otorga Benjamin es esa, ¿no? Bueno, y vamos a entrar propiamente en materia. Bueno, os voy a hablar, voy a intentar, ¿no? Meterme en el terreno de qué sea la resistencia, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que la resistencia es un atributo de la materia. Eso es lo primero que hay que decir. Todos los materiales ejercen alguna resistencia a la fuerza ejercida sobre ellos en determinados grados. Los materiales de construcción, por ejemplo, de las 3 casitas, de los 3 cerditos del cuento, ofrecen diversos grados de resistencia a los soplidos del lobo. La primera está hecha de paja, la segunda de retama y la tercera de ladrillo, ¿no? Bueno, el grado de resistencia que ofrecen los diversos materiales lo estudia una ciencia que descubrió Galileo, y la expone por primera vez en su gran libro de 1638, Los Discursos. El título del libro reza así: Discursos y demostraciones matemáticas en torno a 2 nuevas ciencias, relativas a la mecánica y al movimiento local. Bueno, la ciencia que estudia el movimiento local es justamente la que Galileo descubre la ley de caída, que es, en cierto modo, el descubrimiento fundacional de la ciencia moderna. La otra ciencia es justamente la ciencia de resistencia de materiales. Al menos así se denomina, aunque Galileo la denomina mecánica, pero en realidad es la ciencia de resistencia de materiales. Bueno, esta ciencia tiene su punto de partida en una comprobación que hicieron en tiempos de Galileo los armadores
de los astilleros de Venecia. En la época de Galileo, digamos, hoy estamos acostumbrados a que la ciencia, digamos, tiene una derivación técnica, práctica. En tiempos de Galileo todavía había casos en los que la práctica, la praxis de los artesanos antecedía a la constitución de una ciencia. Digamos, este es un caso paradigmático, ¿no? Bueno, los armadores en los puertos de Venecia descubrieron, ya lo sabían, no tenían necesidad de ninguna ciencia constituida que les dijera esto, lo sabían por experiencia, que el tamaño de los barcos que construían tenía un límite dados los materiales de construcción y la estructura de lo construido. Sabían que si construían con un tamaño mayor los galeones, estos corrían el riesgo de partirse o de deteriorarse seriamente en alta mar. Bueno, esta comprobación de los armadores venecianos fue lo que puso a Galileo sobre la pista de esta nueva ciencia. Y como escribe en este libro Galileo, hay un límite más allá del cual no pueden pasar ni el arte ni la naturaleza. Ni siquiera en el caso de que las proporciones permanezcan invariables y la materia idéntica. Bueno, esta sería un poco la formulación, ¿verdad?, más clara de esta nueva ciencia, ¿no? Imagínense ustedes que yo tuviera una tiza en la mano, y supongamos también que esa tiza se fuera alargando progresivamente. Bueno, pues llegaría un punto en que la tiza se partiría. Ese punto en el que la tiza se partiría es el que marca precisamente la resistencia de ese material, el material del que está hecho la tiza. El biólogo inglés Darcy Wentworth Thompson, en su bellísimo libro El crecimiento y la forma, publicado en 1917, aplicó esta idea de este límite, al tamaño de los seres vivos. ¿Por qué, por ejemplo, son tan pequeños los insectos? Las hormigas gigantes son una imposibilidad, aunque hay películas, hay en concreto una película de serie B de los años 50, en 1954, dirigida por Gordon Douglas, de que nos presenta a unas hormigas gigantes que viven en el desierto de Arizona. Han sufrido una mutación genética debido a unas pruebas nucleares que han tenido lugar en ese desierto. Bueno, esas hormigas gigantes son imposibles. Hay una imposibilidad física de ese tamaño. Una hormiga del tamaño de un elefante moriría aplastada por sí misma. La resistencia del material con el que está hecho su esqueleto impone un límite al tamaño de esos seres vivos. Y eso es así para todos los animales. Cuando aumenta el tamaño de un animal, las extremidades tienden a hacerse más cortas y gruesas y el esqueleto tiende a hacerse más grueso y pesado. Y el animal, por lo tanto, se mueve muy lentamente o más lentamente. Para que os hagáis una idea, los huesos que constituyen el porcentaje de los huesos en un roedor, un ratón, por ejemplo, es el 8% del total del cuerpo del animal. En un perro, que es algo mayor, el 15%, y en un hombre el 17%. 8, 13, 17. Va aumentando la proporción ósea en relación al cuerpo, ¿no? Bueno, esto se debe también a la gravedad. En un medio con menos fuerza gravitatoria, los seres vivos serían más gráciles, serían más esbeltos, ¿no? Esta proporción también entre el esqueleto y el cuerpo depende de la densidad del medio, de la resistencia del medio. En última instancia se trata de una proporción entre resistencias correlativas, ¿no? Ya que en un medio más denso la gravedad sería menor. Por eso los astronautas se entrenan en un medio acuático, en grandes piscinas, donde la densidad del agua permite una situación análoga
a la de ausencia de gravedad, ¿no? En la que van a tener que moverse. Las proporciones esqueléticas en este contexto que os estoy explicando, meramente físico, luego ya llegaremos a la política. Las proporciones esqueléticas entre una mariposa y una ballena son análogas. La única diferencia es que se mueven en medios distintos, ¿no? Pero si una ballena, sobre todo si es una ballena muy grande, un rorcual azul, ¿no? Por ejemplo, si una ballena queda varada en la playa, es aplastada por su propio peso y muere necesariamente. Lo mismo que si una mariposa queda atrapada en el agua, no puede mover las alas, ¿no? Bien, la resistencia de algo, ¿en qué reside? Bueno, reside en una proporción entre el tipo de material del que está hecho y su tamaño. El material del que está hecho, es decir, la cualidad, y el tamaño, es decir, la cantidad. Esta proporción entre cantidad y cualidad es lo que Hegel denomina, el gran filósofo alemán, lo que Hegel denomina en la tercera sección del primer libro de la ciencia de la lógica, medida, más. La medida es justamente eso, así lo define Hegel, la unidad de cantidad y cualidad. En la medida están unificadas la cantidad y la cualidad, dice Hegel. También lo denomina cantidad cualitativa. Bueno, en este contexto lógico, y lo llamo lógico porque el contexto es el libro de Hegel, que se llama justamente Ciencia de la Lógica, en este contexto lógico adquiere pleno sentido aquella famosa ley dialéctica del salto de la cantidad a la cualidad, que normalmente se explica muy mal. ¿Qué es lo que realmente dice esa ley dialéctica, ¿no? La verdadera formulación de esa ley afirmaría lo siguiente, que el incremento cuantitativo de algo modifica su medida, dado que se mantiene constante su aspecto cualitativo, ¿no? Variaría, al incrementar la cantidad, variaría la proporción entre cantidad y cualidad y, por lo tanto, variaría la medida, ¿no? Variaría la medida. Os voy a poner dos ejemplos, un poco irónicos, pero yo creo que muy clarificadores de qué significa exactamente esa ley dialéctica. El primero es de Umberto Eco, lo encontré, si no recuerdo mal, en una introducción a una edición del Beato de Liébana. Es un gran medievalista, Eco. Bueno, Eco dice allí lo siguiente: decir una trivialidad es de estúpidos, decir dos trivialidades es de pesados, pero decir 10.000 es ser Gustave Flaubert y haber escrito Bouvard y Pécuchet. Bueno, Bouvard y Pécuchet es una de las obras maestras de la literatura francesa del siglo XIX. Y esta obra es, podríamos decirlo así, como el paroxismo de la estupidez. Bouvard y Pécuchet son dos escribanos que trabajan en un juzgado y se acaban aburriendo de su oficio y deciden adentrarse en todos los saberes de su época, ¿no? Y lo que van sacando de cada saber son afirmaciones absolutamente banales. Claro, toda esa masa de banalidad organizada por Gustave Flaubert lo que nos presenta es una suerte de fenomenología del espíritu de la idiotez. Y, por lo tanto, una de las obras maestras de la literatura contemporánea. Bueno, fijaros aquí la progresión, ¿no? 1, estúpido. 2, pesado. 10.000, Gustave Flaubert y haber escrito Bouvard y Pécuchet. Lo que ha variado simplemente es la cantidad, pero con lo que nos encontramos es con otra medida, ¿no? Bueno, el segundo ejemplo es de Jean Rostand, escritor francés, hoy algo olvidado. Dice algo muy impresionante. Dice, si matamos a un hombre, somos unos asesinos. Si matamos a millones, somos conquistadores.
y si matamos a todos, somos Dios. Fijaros la progresión, ¿eh? 1, asesino, millones, conquistador, todos, Dios. Lo que hemos hecho es transformar la cantidad y esa transformación nos va a ir dando diversas medidas, ¿no? Bueno, esta idea, dicho entre paréntesis, esta idea de que el que mata a uno es un asesino, pero si mata a millones es un héroe nacional, bueno, también aparece en una película de Charles Chaplin, la última suya, quizá la más interesante y la menos conocida, se titula Monsieur Verdoux. Monsieur Verdoux es un señor que se dedica a casarse con viejecitas para quedarse su herencia y al final lo juzgan, pero lo juzgan en un momento muy importante en la historia europea. Lo juzgan en el momento en que empieza la Segunda Guerra Mundial. Y él se defiende en el juicio de esta manera, diciendo: yo solo he matado a 3 o 4 viejecitas, ¿eh? Los que van a matar a millones de personas, esos van a ser héroes nacionales, ¿no? Bueno, la proporción entre materia y tamaño, entre cualidad y cantidad, varía, como hemos visto, en función del medio. Es decir, en función de la resistencia que presenta este. Nuestra resistencia, por así decir, es correlativa a la resistencia del medio. Podríamos aventurar una definición de vivir. Vivir sería resistir a la resistencia del medio. Morir correlativamente sería cejar en esa resistencia, ¿no? Ser vencido definitivamente por esa resistencia, ¿no? Que se nos opone, ¿no? Bueno, podría pensarse en este punto que la ausencia de resistencia, es decir, el vacío, permitiría una resistencia correlativamente superlativa, ¿eh? En un medio vacío nuestra resistencia sería, en teoría, infinita, ¿no? Pero en tal caso deberíamos preguntarnos, ¿no? En tales condiciones, ¿para qué, por ejemplo, les servirían a los mamíferos las patas? ¿Para qué les servirían a los pájaros las alas? ¿Para qué les servirían a los peces las aletas, ¿no? No podrían desplazarse por su medio, ya que no existiría, de hecho, medio alguno. ¿Podría darse vida en esas circunstancias? Necesitamos, por consiguiente, algo que se nos resista, para poder resistir, es decir, para poder vivir. Jorge Santayana, que es un filósofo muy interesante, es un filósofo nacido en España, pero que desarrolló toda su vida intelectual en Estados Unidos, vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, toda su producción filosófica se publicó en la primera mitad del siglo XX. Bueno, este filósofo, Jorge Santayana, propone distinguir entre 2 formas de fuerza, que él denomina dominaciones y potestades. Dominations y powers. Bueno, dominaciones y potestades, como algunos habréis sospechado, son efectivamente 2 tipos de ángeles, que pertenecen a la segunda de las jerarquías angélicas, tal como las describe el pseudo Dionisio Areopagita en sus jerarquías celestes, ¿no? Bueno, tienen que ver con estas modalidades de ángeles, ¿no? Luego haré alguna alusión a ello, ¿no? Bueno, ¿qué son dominaciones y qué son potestades? Bueno, la diferencia entre ambas, escribe Santayana, no depende del grado de fuerza que ejerce el agente, sino tan solo de su relación con la vida espontánea del ser al que afecta. Bueno, vamos a aclarar esto, ¿no? Bueno, una potestad para Santayana es una fuerza bajo cuya influencia se ha desarrollado algo de tal modo que ese algo es inexplicable sin esa fuerza. Me explico. Esta fuerza ejerce su influencia sobre todo lo que está sometido a ella y al hacerlo crea unas condiciones sin las cuales
aquello que está sometido a ella no sería lo que es. Por ejemplo, la gravedad. Sin la gravedad, los árboles no crecerían de la forma que crecen y no tendrían la forma que tienen. Sin la gravedad, los cuadrúpedos no tendrían los diseños corporales que tienen. Sin la gravedad, las aves no tendrían alas. Sin la gravedad, los insectos no serían tan pequeños. Sin la gravedad, el agua no fluiría como lo hace, creando arroyos, ríos, lagos, mares. Como decíamos antes, la resistencia que ofrece la materia nos parece un obstáculo, cuando en muchas ocasiones, yo diría que en casi todas, es aquello que hace posible que hagamos lo que hacemos, que seamos lo que somos. Y aquí es inevitable referirse a Kant, ¿no? Kant dice que la ligera paloma, al sentir la resistencia del aire en su vuelo, cree que podría volar mejor si no hubiera aire, ¿no? Pero la paloma se equivoca. Bueno, las palomas siempre se equivocan, ¿no? Recordemos el poema de Alberti, ¿no? Se equivocó la paloma, se equivocaba, ¿no? Bueno, Kant lo refiere, esta metáfora de la paloma, justamente al conocimiento sensible. El racionalismo clásico suponía que sin una percepción sensible, sin una relación sensorial con las cosas, podría alcanzar el sentido de Dios, del mundo y del alma inmortal, ¿no? Y le pasa como a la paloma. Sin la sensibilidad no hay conocimiento en absoluto, ¿no? Bueno, por lo tanto, la potestad es algo así como una fuerza posibilitante. Eso es la potestad. Y aquí la referencia al pseudo Dionisio, al que me había referido antes, ¿no? En su libro Jerarquía Celeste, en el capítulo 8, define así a las potestades. Lejos de abusar tiránicamente de sus poderes, este abuso tiránico serían las dominaciones, como veremos ahora, causando daño a los inferiores, se levantan hacia Dios armoniosa e indefectiblemente. En su bondad elevan consigo los órdenes inferiores. Son fuerzas, pero no son fuerzas que aplastan, que destruyen, sino que son fuerzas que posibilitan la existencia del otro, justamente resistiéndolas. Bueno, esto por lo que respecta a las potestades. ¿Y qué pasa con las dominaciones? El otro concepto de Santayana. Bueno, todas las dominaciones son potestades, pero no todas las potestades son dominaciones. Cuando la potestad deja de ser condición de posibilidad de la vida que está sometida a ella, ¿no? Y se convierte en algo hostil, adverso, destructivo, se convierten las potestades en dominaciones. Cito a Santayana en un libro precisamente que se titula así, Dominaciones y potestades. Es un libro, atención, de filosofía política. Y a buen entendedor, pocas palabras bastas, pero por si acaso, hasta ahora he estado hablando de política. Luego lo haré más explícito. Ocurre a veces, dice Santayana, que una criatura que se ha desarrollado saludablemente bajo una determinada estructura de poderes se ve lanzada de repente en brazos de otra estructura. De la misma manera que cuando cae al mar por la borda un hombre de tierra adentro, al principio el agua salada es para él un tirano irresistible, aunque no lo sea para los peces. Y si ese hombre de que hablo escapa con vida y se hace marinero, y se construye una barca que sea para él como un segundo cuerpo, semejante al de un pez, poco a poco irá aprendiendo a vivir en el mar, casi como en su casa, y a utilizar los vientos y las mareas para nuevos propósitos y designios. Su base y sus recursos habrán aumentado entonces, y los inhumanos poderes del mar se habrán convertido ocasionalmente en algo amistoso y útil para él, aunque no hayan dejado de ser irresistibles. Este texto es muy significativo de qué quiere decir con dominaciones y potestades, ¿no? Para el hombre de tierra adentro que cae al mar por la borda de un barco, el agua es una dominación, hasta el punto de que puede incluso llegar a matarlo, ¿no? Pero si ese hombre
se construye una barca y vive del mar y se aprovecha de las circunstancias que el mar le otorga, el mar deja de ser una dominación y se convierte en una potestad. Una ola, por ejemplo, para un bañista inexperto es una amenaza, un bañista que no sepa nadar, pero una ola para un surfista o para un delfín es algo muy distinto, es algo que incrementa su potencia, incrementa su poder. Esa ola, para el bañista inexperto que no sabe nadar, es una dominación. Para el surfista y para el delfín es una potestad. En este contexto, podríamos definir la evolución biológica, la evolución de los seres vivos, como un proceso de transformación de un organismo en virtud del cual un medio que en principio para ese organismo es de dominaciones se acaba convirtiendo en un medio de potestades, es decir, en una fuerza posibilitante. Bueno, una distinción análoga la encontramos en Heráclito, el Heráclito el oscuro, que aquí, como vamos a ver, deja de ser tan oscuro, ¿no? En el fragmento 61 escribe Heráclito: la mar, agua la más pura y la más sucia. Las famosas contradicciones heraclíteas. Bueno, esas contradicciones no son más que una metáfora de la antinomia santanayana entre dominaciones y potestades, ¿no? Para los peces, el agua del mar, potable y salubre. Para los hombres, imbebible y mortífera. Es decir, el agua del mar es potestad para los peces, dominación para los hombres. En cada cosa encontramos esa doble posibilidad, tanto de ser dominación como de ser potestad, ¿no? Y de eso depende que aumente o disminuya nuestro poder, ¿no? Bueno, la potestad y la dominación son dos formas de resistencia. Dos formas de resistencia. Mientras que la dominación menoscaba nuestro poder, por decirlo así, y en el caso extremo lo anula, lo aniquila, la potestad es condición de nuestro propio poder. Condición de nuestro propio poder. No solo no lo anula, es la condición de posibilidad que lo hace factible, ¿no? Bueno, y aquí entramos ya directamente en terreno expresamente, ¿no? No solo implícitamente, sino explícitamente político, ¿no? Lo mismo cabe decir del enemigo. El enemigo no solo y siempre es dominación, también es potestad. El enemigo público schmittiano, de Carl Schmitt, lo que los griegos llamaban polemios y los latinos hostis, concepto de enemigo público que, como sabéis, funda el concepto de lo político en este autor, no solo es, como dice Carl Schmitt, el otro, el extraño, el otro existencialmente hablando, es decir, aquel cuya existencia contradice y pone en peligro la mía propia, aquel con el que nos oponemos combativamente, con el que establecemos una relación de hostilidad, justamente, sino también, el enemigo no solo es eso que nos dice Schmitt, sino también, y este es un aspecto, a mi juicio, descuidado en la obra de Schmitt, también el enemigo me constituye, me afirma, me configura políticamente, me define políticamente, me otorga una identidad. Gracias al enemigo sé quién soy. Soy lo que no es el otro. Una definición negativa, pero absolutamente pertinente. Si nuestro enemigo desapareciera, nuestros perfiles se irían desdibujando, o peor aún, entre nosotros medraría la enemistad. La multitud que nos, por decirlo spinozianamente, la multitud que nos constituye empezaría a disgregarse, a constituirse, a separarse en diversas multitudes,
hostiles entre sí, ¿no? Por lo tanto, necesitamos al enemigo para ser lo que somos. El enemigo es el que garantiza la fusión de los grupos políticos, tal como explica de un modo magnífico el gran antropólogo inglés Ivan Pritchard, en una monografía ejemplar sobre los Nuer, ¿no? Un pueblo, una tribu del Sudán nilótico, ¿no? Es justamente la presencia del enemigo la que aúna comunidades. Y es la ausencia, la que produce la fusión, ¿no? Y es la ausencia de ese enemigo la que provoca escisiones en los grupos, es decir, la fisión, ¿no? Esta dialéctica entre fusión, una dialéctica estructural en Ivan Pritchard, esta dialéctica entre fusión y fisión, se desarrolla la vida política Nuer, según Ivan Pritchard, pero yo creo que es extrapolable al resto de las comunidades políticas, ¿no? Bien, solo desde esta idea que acabo de apuntar aquí, tiene, a mi juicio, sentido la afirmación Foucaultiana que expone en de sus últimas obras, La voluntad de saber, famosa afirmación, ¿no?, de que ahí donde hay poder hay resistencia. Allí donde hay poder hay resistencia. Para entender adecuadamente, a mi juicio, esta afirmación de Foucault, hay que partir de estos presupuestos que acabo de apuntar. Bien, en Foucault no se trata de resistir al poder. Esa es una lectura absolutamente, a mi juicio, errónea. ¿Por qué? Porque no hay una fuera del poder. Lo que resiste es también poder. La exterioridad de la resistencia respecto al poder es tan ilusoria como la resistencia de Augusto Pérez a ser matado por don Miguel de Unamuno. En la novela, o Nivola, habría que decir, Niebla. Como sabéis, en esta novela, el protagonista de la misma, que se llama así, Augusto Pérez, en determinado momento, al final de la novela, tiene una entrevista con el autor de la novela, don Miguel de Unamuno, entrevista en la que se dirime su fin. El autor ha decidido matarlo y este personaje se resiste a esa decisión del autor. Naturalmente es una resistencia ilusoria, puesto que este personaje y su oposición o resistencia han salido del magín de don Miguel de Unamuno, ¿no? Bueno, por otra parte, esta novela, como sabéis, es una traducción literaria del problema teológico del libre albedrío, ¿no? Bien, ¿cómo entiende Foucault la resistencia? Hay dos textos, a mi juicio, muy significativos. Los dos son textos de dos entrevistas, ¿no? La primera, concedida a Bernard-Henri Lévy en el año 1977, en una entrevista publicada con el título No al sexo rey. Y aquí dice Foucault lo siguiente: esta resistencia de la que yo hablo no es una sustancia. Eso lo insiste mucho, La resistencia y el poder no son sustancias que tendrían una exterioridad recíproca una respecto a la otra, y en esa distancia es donde se jugaría, ¿no?, la relación entre ambas. No, solo hay una sustancia. La resistencia, si la hay, esa sustancia única está dentro de la propia sustancia, ¿no? Ella, es decir, la resistencia, sigue Foucault, no es anterior al poder al que ella se opone. Ella le es coextensiva y absolutamente contemporánea. Es decir, la resistencia respecto al poder es coextensiva y absolutamente contemporánea. Para resistir es preciso que ella sea como el poder. No es otra cosa que el poder, la resistencia. Yo no pongo una sustancia de la resistencia enfrente de la sustancia del poder. Yo digo simplemente, siempre y cuando haya una relación de poder, hay una posibilidad de resistencia. Me parece un texto muy relevante, muy significativo, ¿no? Y el siguiente texto también es del mismo año, del 77,
en este caso una entrevista con Jacques Rancière, publicada con el título Poderes y estrategias, ¿no? Y aquí dice Foucault: no hay relaciones de poder sin resistencia, o sin resistencias, lo dice en plural. Estas son tanto más reales y más eficaces cuanto que se forman allí mismo donde se ejercen las relaciones de poder. La resistencia al poder no viene de otra parte para ser real, puesto que ella es la compatriota del poder. La compatriota del poder. Ella existe en tanto que está allí donde está el poder. Por lo tanto, la resistencia está entreverando el poder. Está, por así decir, machembrada con el poder. No es algo contradistinto, no tiene un carácter sustancial, ¿no?, que permitiera oponerla al poder, ¿no? Bueno, en relación al tema del poder en Foucault, hay que tener presente que este tema está subordinado al tema realmente central en la obra de Foucault, que es el tema de la subjetivación. En un texto titulado El sujeto y el poder, incluido como apéndice en el libro de Dreyfus y Rabineau, Michel Foucault, más allá del estructuralismo y la hermenéutica, escribe Foucault lo siguiente. Yo creo que este texto es absolutamente fundamental para no perderse. Foucault ha sido considerado muchas veces un filósofo del poder. Bueno, lo primero que hay que hacer para prevenir esas lecturas erróneas, a mi juicio, es leer este texto. Fijaros lo que dice. Quisiera decir antes que nada cuál ha sido la meta de mi trabajo durante los últimos 20 años, toda una vida. No ha consistido en analizar los fenómenos del poder, ni en elaborar el fundamento de tal análisis. Mi objeto, por el contrario, ha consistido en crear una historia de los diferentes modos de subjetivación del ser humano en nuestra cultura. Bueno, más claro, imposible, ¿no? Bueno, el concepto de resistencia precisamente es un concepto relevante para explicar los modos de subjetivación. Claro. A la pregunta ¿cómo el poder crea sujetos?, la respuesta podría ser por medio de la resistencia. Un sujeto se constituye allí donde emerge una resistencia. Desde esta perspectiva, desde este punto en el que nos encontramos, adquiere relevancia y sentido todo lo que venimos diciendo hasta ahora, ¿no? Bueno, la relación entre poder y resistencias la encontramos también en otro contexto, aparentemente bastante distante, ¿no? Me refiero a la definición que da de poder el sociólogo alemán Max Weber. Poder, Macht, es el término que utiliza Max Weber, significa, dice Max Weber, la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Es decir, también Max Weber entiende el concepto de resistencia como indisociable del concepto de poder, ¿no? Esto lo dice en Economía, en su gran obra Economía y Sociedad. Bueno, Hannah Arendt ha señalado la semejanza de esta definición weberiana con la de Clausewitz acerca de la guerra. La guerra es un acto de fuerza destinado a obligar a nuestro enemigo a hacer nuestra voluntad, obligar a nuestro enemigo a hacer nuestra voluntad. Y está implícita ahí también la idea de resistencia, ¿no? Bueno, tanto el poder en Weber como la guerra en Clausewitz presuponen la resistencia. No hay poder sin resistencia, del mismo modo que no hay resistencia sin poder. Bueno, el problema, a mi juicio, no está tanto en el poder, sino que el problema está en la dominación.
atención, dominación no en el sentido que he traído aquí de Santayana, sino el sentido que tiene en Max Weber. Para Max Weber no es lo mismo poder que dominación. Por dominación, escribe Weber, debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas, es decir, la probabilidad de que un mandato sea obedecido. Bueno, la palabra dominación en Weber traduce la palabra resonancias tan hegelianas de Herrschaft. Bien, fijaros cómo el poder está relacionado con el concepto de resistencia, mientras que el concepto de dominación está relacionado con el concepto de obediencia. Ese es el matiz absolutamente fundamental, ¿no? El problema, en efecto, no es que haya alguien o algo a lo que resistir, sino todo lo contrario, el que creamos que no hay nadie ni nada a lo que resistir. Esa creencia, ese creer que no hay nada a lo que resistir, es justamente lo que Max Weber llama legitimidad. Un gobierno es legítimo cuando suscita la obediencia de sus súbditos. Y estos súbditos no se creen obligados a resistir a ese poder, ¿no? A ese gobierno. En ese caso ya no es un poder, justamente, es una forma de dominación. Esa anulación de nuestra resistencia y su sustitución por nuestra obediencia nos desdibuja, nos diluye, nos aniquila, ya que la resistencia es, como hemos visto, lo que nos define. Si no me resisto a nada, no soy. Habría que matizar y decir que la dominación en rigor no anula del todo nuestra resistencia, sino que, por así decir, lo que hace la dominación es hacer suya nuestra resistencia. Podríamos decir que la desplaza al límite que fija el que la ejerce. Es decir, mis enemigos son ahora los de quien me domina. O viceversa, los enemigos de quien me domina son ahora mis enemigos. Ahí es donde yo ejerzo mi resistencia y por lo tanto me identifico con el que me domina. En el Estado totalitario esa identidad entre individuos entre individuos dominados y el Estado es total, completa, sin fisuras. Habría que añadir o decir entre paréntesis que esa fusión no es una composición de potencias, ¿no? Por decirlo en términos spinozianos, ¿no? Precisamente para Spinoza esa composición de potencias es la democracia. Por lo tanto, nada más alejado de una situación de totalitarismo, ¿no? La democracia en Spinoza es la potencia de la multitud, ¿no? No se trataría, por lo tanto, de una composición de nuestros poderes, de nuestras potencias, sino de una anulación de nuestra potencia, ¿no? De nuestro conatus. Y, por consiguiente, la conversión en súbditos, es decir, en sometidos. El poder totalitario se incrementa precisamente en razón directa al decremento del poder de sus súbditos. Podríamos decirlo de la siguiente manera. El poder totalitario está hecho de nuestra impotencia. Si el poder, como piensa Foucault, crea subjetividad, la subjetividad de los súbditos bajo el totalitarismo sería, por así decirlo, una subjetividad dessubjetivada, alienada, unidimensional, en el sentido de que sería mero reflejo de las consignas del Estado. La voz de su amo. ¿Y esto por qué? Justamente porque las resistencias han desaparecido. La dominación es lo que hace que nos pongamos dócilmente en la fila, haya lo que haya al final de la misma, ya sea el cajero de un supermercado, ya sea un puesto en una cadena de montaje,
ya sea una ventanilla en una dirección provincial, ya sea una cámara de gas. No se trata, por lo tanto, a mi juicio, de combatir el poder, porque eso sería combatir el juego de resistencias que nos constituye. Lo que hay que combatir es la dominación. Justamente porque anula esas relaciones de poder, ese juego de resistencias, ¿no? Porque anula toda posible resistencia. Bien, y llegados a este punto, claro, la pregunta es cómo combatir la dominación, Bueno, cómo salir de esa subjetividad alienada, mostrenca, unidimensional, cuya función es reproducir el estado de dominación. Bueno, la respuesta parece obvia por lo que venimos diciendo. Si la dominación tiene que ver con la obediencia, lo que hay que combatir para combatir la dominación es la obediencia, claro. Y para ello os sugiero una estrategia. Desde luego, no la única, soy perfectamente consciente de ello y quizás tampoco la mejor, ¿no? Y tampoco lo tengo muy claro, os lo digo ya, ¿no? Bueno, para combatir la obediencia, lo primero que habría que combatir es el primer acto de sumisión, tener un nombre. O dicho con más precisión, no responder a ningún nombre. Os propongo que sencillamente que no volvamos la cabeza cuando nos llame el policía, el recaudador de impuestos, el médico, el profesor, el oficial de reclutamiento, el capataz, el jefe de negociado, el padre, él o la amante, Dios. Hagamos oídos sordos a esas llamadas, ¿no? Bueno, cuando Polifemo, después de haber devorado a 6 de los compañeros de Ulises en la Odisea, hago referencia a este episodio de la Odisea ya en el título de mi charla, mi nombre es ninguno, Polifemo se ha zampado, se ha metido entre pecho y espalda a 6 de los compañeros de Ulises, y Ulises encima le ofrece vino, el vino que llevaban con ellos, ¿no? Un vino además delicioso, excelente. El Cíclope se bebe varios toneles de vino y se queda amodorrado, se queda dormido. Están atrapados en la cueva del Cíclope. Ha cerrado la puerta de la cueva con un enorme pedrusco que no pueden mover los compañeros de Ulises. Y una vez dormido, el monstruo, Ulises y sus amigos afilan un tronco que hay dentro de la cueva y la punta aguzada de ese tronco la calientan en la hoguera. Y entre todos la hincan en el único ojo del Cíclope, ¿no? Bueno, cuando se despierta gritando el Cíclope, lo primero que hace es pedir ayuda a sus amigos, a sus congéneres de los Cíclopes, ¿no? Y cuando estos le preguntan, bueno, mientras le está dando el vino, se me ha olvidado lo fundamental, mientras le da el vino, le pregunta, el Cíclope le pregunta a Ulises cómo se llama, ¿no? Y Ulises, astuto de él, le dice, me llamo ninguno, utis emoi gonoma, utis, ninguno. Un nombre que guarda cierta homofonía con su propio nombre, Odiseus. Bueno, cuando, lleno de dolor, grita pidiendo ayuda a sus congéneres los Cíclopes, y le preguntan estos, ¿quién te ha hecho ese daño? Y él responde, ninguno me mata. Entonces ya lo dejan por loco, ¿no? Claro, esa es la oportunidad, ¿no?, que tiene Ulises de escapar, ¿no?, del monstruo de Polifemo. Lo que pasa es que le pierde a Ulises, como siempre, su vanidad. Cuando ya está escapando en el barco y cree ya que está fuera del alcance del monstruo de Polifemo, no puede evitar decirle, porque claro, es demasiado orgulloso, es una trampa demasiado buena, demasiado astuta como para que pase desapercibida, ¿no? Y le grita desde el barco, oh Cíclope, si alguno tal vez de los hombres mortales te pregunta quién fue el que te causó tu
horrorosa ceguera, le contestas que Ulises, aquel destructor de ciudades que nació de Laerte y en Ítaca tiene sus casas. Casi nada, le da su nombre, el de su padre y de dónde es, ¿no? Claro, en ese momento ya está labrando su perdición, Ulises, porque sabiendo quién es, Polifemo pide venganza a su padre, y su padre es Poseidón, el dios de los terremotos, el dios subterráneo, pero también el dios del mar. Y a partir de entonces no va a tener más que tormentas que van a estar a punto de hacer zozobrar a su barco 1000 veces, ¿no? Es decir, va a estar a punto de morir Ulises, por dar su nombre, precisamente, ¿no? Bueno, todo nombre es un nombre de Dios, ¿no? La marca del esclavo y de la dominación, ¿no? La vida, la verdadera vida, la vida libre, es anónima. Y yo os recordaría aquí, ya voy terminando, ¿no? Os recordaría la película de Bernardo Bertolucci, El último tango en París. Hay una conversación bellísima. La película, bueno, me parece un poco pretenciosa como el primer Bertolucci, pero bueno, solo por este diálogo vale la pena esta película. Es un diálogo que tienen los dos protagonistas, Paul, que lo interpreta Marlon Brando, y Jean, que interpreta a María Schneider. Los dos se encuentran en una casa que visitan para alquilarla, una casa vacía. Y de ese encuentro surge una relación amorosa entre ambos, ¿no? Una relación más que amorosa, sexual, directamente, ¿no? Y el pacto que le propone Paul a Jean es que esa relación sea sin nombres. Tú no tienes nombre, yo tampoco tengo nombre. No hay nombres, aquí no tenemos nombre. Eso es lo que le dice Paul a Jean, ¿no? Bueno, ese espacio amoroso, sin nombres, es un espacio exento de dominación, a mi juicio, ¿no? Y bueno, y para terminar, os voy a leer un texto absolutamente magistral, a mi juicio, que vuelve superfluo todo lo que os he dicho hasta ahora, de Elías Canetti, ¿no? De su libro La provincia del hombre. La provincia del hombre, como sabéis, es una serie de apuntes, de aforismos. Fijaros lo que dice Elías Canetti, el famoso escritor búlgaro, que ganó el premio Nobel, escribiendo en alemán, cuando su lengua materna era el español sefardita, el ladino. Libertad, dice Canetti, es cada nuevo rostro mientras no le esté permitido hablarte. Libertad es todo lo que está ante ti y no te conozca. Serás libre mientras no entres en la cuenta de los demás. Eres libre allí donde no te aman. Terrible, pero qué lucidez, qué lucidez. Eres libre allí donde no te aman. La relación de amor es una relación muy exigente, ¿no? Muy dominadora, ¿no? El vehículo principal de la no libertad es tu nombre. Quien no lo conoce no tiene poder sobre ti, pero muchos lo conocerán, cada vez más numerosos. Mantenerse libre contra su poder conjunto es el objetivo apenas alcanzable de tu vida. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora se entraría en turno de preguntas. No sé cómo vamos de hora. Creo que bien, ¿no? Pero bueno, mi compañera tiene micro, así que si tenéis preguntas, un debate, lo que sea, levantad la mano. Muchas gracias. Preguntas preferiría que no, porque no sabría responder, ¿no? Sino más bien que, en fin, expreséis vuestra opinión y podemos intercambiar impresiones, ¿no? Gracias.